En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, con justicia social. Hoy ya estamos 5 de diciembre. Se acaba el año y nos acercamos a celebrar Navidad. Recordar el nacimiento de un niño en un pesebre. Humilde y sencillamente, pobre, como los pobres. Ese en el que tenemos que tener la fe, en ese niño pobre, en ese pesebre. Porque ahí comienza nuestra esperanza de un mundo más justo, fraterno y solidario. Vayamos al texto de esta mañana que está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 21, luego vamos al 24, 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha esas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y desaparecieron y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha mis palabras y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, como digo, la palabra del Señor tiene que ser puesta en práctica. Aquí el texto es bien claro, ¿no? También podemos recordar lo que decía Francisco, ¿no? Mi cuerpo debe ser una lengua que comunique la esperanza, la alegría de Dios, que comunique la vida en Dios. La oración vida. Vamos al texto, ¿no? Y seguimos viendo cuál es la realidad que nos presenta Jesús aquí. Jesús está con sus discípulos y está observando o ve que hay mucha gente que está rezando, orando, que dice Señor mío, Dios mío, ¿no? Pero no actúa, no actúa. Por eso Jesús dice: no aquel que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. No todo aquel que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Quiere decir que hay un pueblo, la gente que no está haciendo la voluntad de Dios. Como hoy día también. Hay muchos de nosotros que nos golpeamos el pecho, estamos en oraciones, hasta ver el celular, en Facebook. Hay cantidad de oraciones. Pero ¿dónde están los hechos? ¿Dónde están las obras? ¿A qué compromiso te lleva su oración? ¿A qué acción te lleva? Jesús dice bien claramente. No solamente hay que decir Señor, Señor, sino hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primeramente, que nos amemos todos. Y si nos amemos todos, no permitimos la injusticia. No permitimos la corrupción. No permitimos el engaño. Pero si no hay amor, no me interesa lo que pasa al otro. Luego dice Jesús, en la segunda parte del texto, el que escucha la palabra y la pone en práctica, ese
es como aquel hombre prudente, sabio, que construye su casa sobre roca. Y puede venir cualquier desgracia, pero eso no se va a caer. Si tu vida está fundamentada en la palabra de Dios, debes saber que eres indestructible, que nada va contigo, porque estás en la verdad, que es la palabra de Dios. Sin embargo, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, ¿no? Ese es como el necio que construye su casa sobre o encima de arena. Entonces vienen los ríos, vienen los vientos y se cae. Por eso en nuestra vida tenemos muchos cristianos, muchos hombres y mujeres que se caen en la vida, que se desalientan, que se desaniman, porque no tienen la confianza en Dios, porque no ponen en práctica la palabra de Dios, ¿no? Por eso nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que escuchar y poner en práctica. La fe entra por la escucha, y la fe es poner en práctica la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, que nuestra vida sea una vida de oración y práctica. Que el Señor de la vida nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien con justicia social.